en Psicópatas y dice lo siguiente: cientos de miles de psicópatas viven, trabajan y rezan con nosotros, tu jefe, tu amigo, tu madre, y es posible que sigan un camino hacia la destrucción sin tener ninguna conciencia de ello. Y todavía más preocupante, dice el experto, ni siquiera Bob Hare sabe muy bien qué hacer. ¿Es verdad eso? Desde luego. Es completamente cierto. Los psicópatas son muy buenos manipuladores y nosotros los consideramos astutos e ingeniosos, ya que pueden engañar a otros. Incluso cuando se es experto en la materia es fácil que te engañen y se salgan con la suya. ¿A ti te han engañado alguna vez? Muchas veces. Gracias a tus investigaciones y a la de otros colegas tuyos, ahora distinguimos claramente entre los criminales y delincuentes que son psicópatas por un lado, de los que no lo son. Como características de los psicópatas, mencionas la falta de empatía, el no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, y la falta de conciencia o de remordimiento. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia lo que quieres decir exactamente? ¿Falta de empatía y falta de conciencia? Hay muchos casos donde se puede ver la falta de empatía. Esto sucede cuando no se es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, pero más de forma emocional que intelectual. Es decir, que un psicópata puede entrar en tu cerebro e intentar imaginarse lo que tú piensas. Sin embargo, nunca podrá comprender cómo te sientes. Un ejemplo similar es intentar explicarle los colores a un daltónico. ¿Cómo se puede explicar la empatía y las emociones a un psicópata? Un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente, pero ven y tratan a las personas como objetos. Es muy difícil de explicarlo, ya que la gente cree que todos, como seres humanos que somos, debemos pensar y sentir de la misma manera, y no es así. Es muy sorprendente, ya que nos imaginamos que los policías, que están en contacto permanente con asesinos, violadores, saben distinguir quién es un psicópata tan pronto como lo ven, y en realidad no es así. Hay un caso en Estados Unidos en el que un hombre era sospechoso de haber matado a 8 mujeres. Le iban a condenar por el asesinato de 3 mujeres, aunque sospechaban que había cometido el mismo crimen más veces. Lo que hacían era decirle: John, piensa en la familia de estas mujeres, piensa en lo que están sufriendo, confiésalo y limpia tu conciencia. Y como era un psicópata, estaba sentado pasándoselo en grande y haciendo con los inspectores todo tipo de juegos mentales. Pero el hombre finalmente confesó. Y lo hizo porque dejaron de apelar a su sentido de lo bueno y lo malo, ya que no lo tenía, o a su sentido de conciencia, que tampoco tenía, ni a su sentido de la empatía, que era irrisorio. Y empezaron a apelar a su sentido de la grandiosidad. Es decir, que empezaron a contarle que otro asesino en serie había matado a 30 o 35 personas y que él solo había matado a 3. Pero si conseguía 7 más, ya tendría 10, y que esto haría que subiera de categoría. Y acabó confesando. Bob, hay una cosa terrible en lo que dices. No puedo decir que he disfrutado leyendo tus libros. Son buenísimos, pero Dios mío, lo he pasado bastante mal, ¿eh? El hecho de que, aunque digamos que no son de nacimiento, pero se desarrolla la psicopatía muy pronto en la vida. Quiero decir que la psicopatía no es algo que se desarrolla en la adolescencia o más tarde, cuando uno tiene 30 años, sino que aparece ya desde los 3 o de los 5 años. Y lo que todavía es más angustioso es que dices que tiene muy poco que ver con el tipo de familia en el que uno ha vivido.
Creo que para la mayoría de personas, el entorno en el que crecen les influye mucho. Pero en el caso del psicópata, la naturaleza les ha ofrecido algo ligeramente diferente del resto de nosotros. Y parece ser que las fuerzas normales de socialización que moldean nuestra personalidad, de ser más sociales y de llegar a ser mejores ciudadanos, no funcionan con un psicópata. La cuestión es por qué no. Ya que un psicópata puede venir de cualquier familia, buena o mala. ¿Es exclusivamente un problema de genética? No. ¿Es un problema del entorno? No. Debe haber una interacción, y el papel que juegan y cómo contribuyen esos dos elementos todavía está por explicar. Pero una cosa que puedo decir es que el psicópata, una persona que desde muy pronto tiene unas características personales como son la falta de miedo o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo, estos individuos no pueden ser inhibidos o formados por el entorno de la misma manera que lo serán las personas normales. Antes del siglo XX estaban entre los llamados alienados, es decir, los apartados de la sociedad y también de su propio yo, de su auténtica naturaleza. Hoy a los psicópatas no se les puede considerar enfermos mentales. Se ha aceptado designar a la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Frente a una persona afectada por ansiedad o por depresión, cuyas emociones están amplificadas, el psicópata se caracteriza por una falta del control de las suyas. En realidad parece que no pudiera sentir o manejar sus propias emociones, incluidas las de culpa o remordimiento. El psicópata es incapaz de empatizar y de establecer lazos afectivos con su entorno. Todo ello le lleva a cometer sus impulsos pasando por encima de cualquier norma social o moral. Así, muchos de los asesinos en serie son psicópatas. Sus acciones violentas carecen de pasión o de descontrol. Suelen tener una gran capacidad de planificación y encuentran el placer en hacer daño y matar, no para liberar tensiones, sino como fuente misma de deleite. Pero no necesariamente la psicopatía ha de llevar hasta el asesinato. La inmensa mayoría de veces el trastorno se manifiesta en la manipulación y el engaño hacia las personas que rodean al perturbado para obtener sus objetivos económicos, sexuales o de poder. Le es muy fácil para conseguirlo fingir que tiene emociones y que comprende a los demás. Las trayectorias de estos individuos dejan una cola de personas atormentadas, arruinadas, perseguidas, violadas o traumatizadas. Se apunta a que esa falta de emociones provendría de una diferencia en el sistema nervioso. Una falta de conexión entre el sistema límbico, la amígdala en particular, relacionada con las emociones y la agresividad, y la corteza prefrontal, que controla los impulsos emocionales del límbico. El origen de tal desconexión puede ser por lesión durante el desarrollo a causa de accidente o maltrato o por alteraciones genéticas. Pero para alcanzar el perfil del psicópata no parece suficiente esa predisposición biológica, sino que son determinantes las condiciones afectivas y familiares durante la infancia. El ambiente social y físico modulan la expresión del comportamiento del trastorno y llevarán al individuo a ser excesivamente egoísta o pasar a delinquir, a torturar, a manipular o a veces incluso a matar. A pesar del dolor que provoca a su alrededor este trastorno, sigue fascinando a gran parte de la sociedad. Muchos encuentran un cierto placer en oír y ver acerca de la vida de los psicópatas, de sus conductas, y es fácil pensar que hay algo de ellos en cada uno de nosotros. Tú has desarrollado algo que ahora se utiliza en todo el mundo. Lo llaman el PCLR o escala Hare. En realidad, es un manual para identificar a los psicópatas. Eso es lo que es. Explícame las ventajas, que son muchas, pero también los inconvenientes, que los hay. El gran inconveniente es cuando se utiliza mal.
y se pone la etiqueta de psicópata a una persona de forma incorrecta. Y si esto pasa a formar parte del historial criminal, la persona está condenada de por vida. Se tiene demasiadas connotaciones y significados negativos. En el lado positivo es, si suponemos que yo soy tu médico y creo que tienes la presión alta, y te digo, creo que tienes la presión alta, entonces me preguntarás, ¿esto es todo lo que puedes hacer? Entonces te toco la frente y el pulso y me vuelves a preguntar, ¿y no puedes hacer algo más? Entonces saco el manómetro y lo tomo. Este aparato ofrece ventajas, ¿no? Pues es lo mismo que yo he hecho con mi test. El PCLR es un instrumento que he creado para hacer todo lo objetivamente posible el diagnóstico de la psicopatía. Y si aplicáramos la escala Hare en todo el mundo, llegaríamos probablemente a la cifra de 1% de la población total que padece psicopatía. El mismo índice que el de esquizofrenia, o incluso más, ¿no? De esto es lo que estamos hablando. Es muchísimo. En Estados Unidos eso quiere decir 2 millones de personas. Es más de lo que nos pensamos, y si piensas no solo en el número de casos, sino en su impacto. Si piensas a la cantidad de personas que afecta a la esquizofrenia, a la familia, a los amigos más próximos y a la propia persona a la que también crea un gran sufrimiento. Pero los psicópatas no sienten ninguna angustia personal. Ellos no tienen ningún problema. El problema lo tienes tú. Y durante el resto de sus vidas afectará a cientos y cientos de personas y quizá a miles. De manera que su impacto en la sociedad está fuera de todas las proporciones, más allá del número de casos. Es increíble, ¿no? Vamos a intentar encontrar algún motivo que explique eso. Vamos a analizar el cerebro, por ejemplo, porque sé que en una investigación que habéis estado haciendo, resulta que tienen un cerebro extraño. Creo que no es en relación a la estructura, que es la misma que la de la gente normal, pero su funcionamiento es de una manera diferente. Y en los últimos 8 o 9 años hemos estado analizando cómo funciona su cerebro. Y podemos establecer las partes que están activas cuando la gente procesa ciertas tareas o cierta información. Uno de los hallazgos más significativos es que mientras un psicópata intenta analizar algo que contiene una carga emocional, ya sean fotos o palabras, las partes del cerebro que se activan no son las mismas que la que se activa en la mayoría de personas. Lo que estás diciendo es que si le mencionas a un psicópata una emoción negativa, como la violación, parece ser que las áreas del cerebro que procesan este material son distintas a las de los demás. En efecto, y de hecho lo que sucede es que si a un psicópata le mostramos la palabra violación en la pantalla del ordenador, la trata como una palabra neutra, como las palabras mesa, silla o árbol. Parece ser que hay muy poca diferencia en la forma que responden o en las partes del cerebro que se activan. Esto es muy curioso. ¿Por qué es así? Tenemos los resultados de varios experimentos en los que enseñamos imágenes muy desagradables, como escenas de crimen, y las tratan a nivel de funcionamiento del cerebro, como si estuvieran mirando algo normal y corriente, como a un perrito o a un árbol. También hemos descubierto que hay partes del cerebro que no activan, y son las partes del cerebro asociadas al procesamiento de emociones, el sistema límbico, el cerebro emocional, como se le llama popularmente. O sea, lo analizan lingüísticamente, no emocionalmente. El psicólogo Robert Hare es el creador del examen psicológico más utilizado del momento para identificar a psicópatas, la escala Hare. En este método se evalúa si un individuo cumple algunos de los 20 criterios establecidos en la escala Hare. Estos criterios no son más que rasgos característicos de la personalidad psicopática. Algunos ejemplos de ellos son la falta de empatía, el encanto superficial o un egocentrismo extremo. Para llevarla a cabo, el paciente es sometido a un cuestionario estructurado. Es entonces cuando el evaluador concede para cada criterio 0, 1 o 2 puntos en función de si el paciente no lo cumple, lo hace parcialmente o lo cumple en su totalidad.
Tras el test, el evaluado adquiere una puntuación final que varía de 0 a 40, considerándose psicópatas a los individuos con calificaciones superiores a 30. Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son. Su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos. Este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras en agradables, desagradables, violentas o pacíficas. Por ejemplo, ¿es la palabra sangre agradable o desagradable? Y matar, ¿se cataloga como violenta o pacífica? El tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas, dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia. Nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral, como la resonancia magnética, han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos. Así, la corteza prefrontal, vital para gestionar los impulsos, presenta una reducida actividad. Neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva, como la serotonina, también parecen escasear en el cerebro del psicópata. En definitiva, los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía. El reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen. Hablemos de las terapias, porque hay de nuevo algo increíble y fascinante. Tú dices que nos olvidemos de los programas de rehabilitación para estas personas, porque muy probablemente funcionan al revés. Esta gente aprende cómo a engañar. De manera que lo mejor es, no utilizar los programas convencionales de rehabilitación. Oye, ¿cómo les decimos esto a los jueces y a los encargados de custodiarlos en las cárceles y a los profesores que hablan y enseñan de estos temas? Tienes razón. Los programas tradicionales de rehabilitación ayudan muy poco a los delincuentes psicópatas. Y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas acabaron cometiendo crímenes más graves que si no se hubieran tratado. No es que el programa empeorara la situación, es que el programa no era el adecuado y todo lo que hicieron es aprender nuevas formas de manipular a las personas. Pero no quiero que tú o la audiencia tengan la impresión de que no hay nada que se pueda hacer, porque hay varios países como Nueva Zelanda, el Reino Unido y Canadá, donde están trabajando con programas diseñados específicamente para estos individuos. Uno de mis colegas y yo estamos trabajando en un nuevo programa que apela no a su sentido de la conciencia o su falta de empatía, sino que se basa en el comportamiento, sus maneras. Queremos cambiar el comportamiento. Es muy difícil, pero hay que probarlo, ya que lo único que hacemos ahora es encerrarlos. A mucha gente les gusta esto. A los psicópatas, como no se les puede hacer nada, se les encierra. Pero esto presenta un peligro para todos. Lo que queremos hacer es presentar unos programas adecuados que logren reducir la propensión a la violencia. Bueno, oye, la última pregunta es casi relevante dentro de este contexto, porque lo que te iba a preguntar es ¿por qué tú has tardado tanto y los demás habéis tardado tanto en diferenciar el comportamiento de los psicópatas del resto de los criminales? ¿Por qué os ha tomado tanto tiempo? La pregunta no es irrelevante y de hecho es una pregunta muy importante. Me gustaría tener una buena respuesta, pero solo te daré algunas ideas. Tendemos a pensar que las otras personas piensan de la misma manera que nosotros y nos gusta creer que la gente es buena. Que son inherentemente buenos. Pensamos que si se les da una oportunidad todo irá bien. Algunas personas creen que si les damos un cachorro de perro, un abrazo y un instrumento musical ya estarán bien. No estarán bien. Esto es parte del problema. No todo el mundo es inherentemente bueno. Esto es difícil de aceptar. No es que sean inherentemente malos, es que algunas personas son más difíciles de socializar que otras. Y los psicópatas se encuentran entre los que son más difíciles. Pero uno de los problemas que existen para tratar esta enfermedad en concreto es que es difícil reconocerlos.
Yo di una conferencia en Gales, antes de venir aquí, que tenía el título de Serpientes vestidas con traje. Y hablaba del psicópata que no está en la cárcel, sino el que está en el equipo de gestión, o es un comercial, o es un marido, o esposa. Son personas que no reconocemos, pero las víctimas sí las reconocen. Normalmente cuando acabo de dar una conferencia me dicen cosas como: acabas de describir a una persona que está en mi vida, pero que no está en la cárcel. Los gobiernos y la sociedad quieren una salida fácil. Y una salida fácil es decir que todos estos problemas son económicos o sociales. Si invirtiéramos más dinero, todo el mundo estaría bien, pero esto no es así. En un mundo perfecto, el psicópata también sobresaldría, ya que sería el depredador, porque eso es lo que hacen, se aprovechan de las personas. Podemos tener una utopía perfecta y seguiría habiendo psicópatas. Y esto es políticamente incorrecto. Sí, y no nos gusta utilizar el término psicópata, aunque están en todas las áreas donde se puede obtener algo. Desde pozos con agua, tierras de labranza, o allá donde haya poder o prestigio. Donde se pueda obtener dinero habrá un psicópata bien vestido e inteligente que le atrae estas cosas y que lo hará muy bien para conseguirlo. De manera que hay muchas áreas, negocios, política, en las que el psicópata inteligente encontrará un hogar muy confortable. Las mujeres tienen más corazón que los hombres. En realidad, lo que han constatado los cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid es que el corazón femenino es más resistente y más potente que el masculino. La principal conclusión es que el corazón femenino cicatriza mejor, tiene mayor capacidad de contracción y registra menos arritmias ventriculares que el masculino. En el caso en que hombres y mujeres tienen idéntico pronóstico de insuficiencia cardíaca, las féminas presentan menores tasas de mortalidad que los varones. Se trata del primer estudio en que se han analizado parámetros cardíacos teniendo en cuenta el sexo de los enfermos. Hasta el momento, la mayoría de investigaciones se habían realizado básicamente sobre una población masculina. A juicio de estos expertos, la causa de la mejor preparación del corazón femenino podría radicar en el embarazo, etapa en la que el músculo cardíaco debe realizar un trabajo suplementario importante. Diseño y reciclaje se unen para crear objetos y utensilios de última generación. Su principal ventaja es que son prácticos y cómodos, pero sobre todo respetuosos con el medio ambiente. Los productos sostenibles se están convirtiendo en una tendencia en alza. La idea es reaprovechar de forma útil todos los desechos que genera la sociedad de consumo y tras un proceso de reciclado acaban convirtiéndose en otros objetos totalmente diferentes. Por ejemplo, en Gran Bretaña se está diseñando una gama de material escolar construida a partir de vasos de plástico ya utilizados. También existen sofás hechos a partir de un componente que imita la madera y tejas fabricadas con latas de aluminio prensadas. Y es que en un futuro inmediato aparecerán productos procedentes de materiales de desecho que tras aplicarles tecnología de última generación se convertirán en bienes de consumo imprescindibles. Está claro que después de nacer, la experiencia va moldeando la arquitectura del cerebro. En la Universidad de California han identificado un gen que juega un papel esencial en el desarrollo cerebral y en los procesos de aprendizaje. El descubrimiento aportará información muy valiosa sobre los desórdenes del aprendizaje. La estructura de las neuronas se modifica mientras vamos aprendiendo y se van creando nuevas conexiones. Los neurocientíficos creen que estos cambios se inician cuando las neuronas se activan, haciendo que los iones de calcio fluyan hacia el interior de las células. El gen descubierto, bautizado como CREST, interviene a la hora de responder ante el calcio. Las neuronas que no tienen el gen CREST no se bifurcan ni crean dendritas cuando son estimuladas por el calcio. La proteína que se fabrica gracias a este gen se produce en varias regiones del cerebro tras el nacimiento y en los adultos se encuentra en el hipocampo, zona que juega un papel esencial en los procesos de aprendizaje y la memoria. Los ingenieros aeronáuticos buscan las máximas comodidades para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Lo último que han ideado es un robot que ayudará a los viajeros espaciales en sus paseos por el exterior de la instalación. Según los expertos, se trata de proporcionar a los cosmonautas 2 ojos, 2 manos y 2 brazos adicionales, de tal manera que tendrán mayor movilidad en sus tareas.
Los trajes que llevan los cosmonautas dificultan mucho sus movimientos, por lo que un robonauta, como ha sido bautizado el ingenio humanoide, incluso podrá sustituir a algún compañero en los paseos espaciales. Las maniobras del robot se controlarán desde el interior de la estación por un astronauta que, gracias a técnicas virtuales, sentirá como si estuviera realmente en el exterior. El robonauta tendrá más de un centenar de sensores en cada brazo y un sistema de reconocimiento de voz que le permitirá comunicarse en todo momento con los habitantes de la estación. El primer robot podría viajar al espacio dentro de 5 años. Con mayor frecuencia se registran apagones y sobrecargas en la red. Para solventar estas situaciones de emergencia, se ha patentado un aparato que controla de forma automática las fluctuaciones en la red eléctrica. Son chips inteligentes que se incorporarán en los enchufes y realizarán un seguimiento de las fluctuaciones de la red eléctrica. El chip, al detectar cambios de potencia, desconectará automáticamente ciertos aparatos domésticos para que se estabilice la red y evitará apagones masivos. En general, las redes no están diseñadas para gestionar la carga que en estos momentos están soportando, por lo que en breve se tendrá que mejorar la arquitectura para amoldarse a la nueva demanda y hacerla más potente. La falta de suministro es uno de los principales problemas que afrontan grandes ciudades y localidades con muchos turistas. Se espera que en 2 años, en España, se pondrá a punto un sistema de distribución eléctrica totalmente actualizado. Millones de mujeres, de hombres, de niños sufren el dolor, la humillación, la ansiedad que les infligen los psicópatas que se han encontrado en su vida. Y es un problema que apenas estamos levantando el velo, Vicente. Y has oído lo que decía Ger, que ni él sabía muy bien qué hacer, ¿no? Claro, porque los psicópatas, en buena medida, no manifiestan su comportamiento de manera pública, salvo que sean criminales, se les capturen y se les diagnostique como tales. Un número muy importante de psicópatas, probablemente la mayoría, están integrados. Es decir, han tenido la oportunidad de vivir en un ambiente donde se han socializado, donde han hecho sus estudios con mayor o menor fortuna y están aceptados como personas, entre comillas, normales. Pero claro, la psicopatía incluye una personalidad muy especial y es justamente la razón por la que millones de personas, como tú has dicho, pueden estar afectadas por su contacto con ellos. Oye, pero Luis, tú tratas sobre todo otro tipo de delincuencia o digamos de disturbio, sí, que son los violentos, ¿no? Los grandes asesinos. Sí. ¿En qué diferenciáis? ¿Por qué el psicópata es un caso tan especial? ¿Qué es lo que le distingue de otros delincuentes? Sí, pues es un tema de... Bueno, los delincuentes pueden ser de varios tipos, ¿no? Entre ellos están los psicópatas, diríamos, el principal componente de la delincuencia es la psicopatía. Luego están los sociópatas, que tienen problemas sociales. Hay gente con marginación, con otros problemas, gente con toxicomanías. Pero yo diría que el principal, el grueso de la delincuencia está precisamente en los psicópatas y en los trastornos de personalidad. Ahora, ¿por qué hay psicópatas que son tan graves, tan acusados, mientras que otros pueden llevar, como ha dicho Vicente, una vida social más o menos normalizada? Pues la diferencia es una diferencia de cantidad. Es decir, hay psicopatines y psicopatones, ¿no? Como se dice vulgarmente. Es decir, hay personas que su tendencia a la agresividad es tan elevada y que tienen tanta dificultad para controlar los impulsos que pueden llegar a matar. Pero yo le he oído decir a Vicente que tus psicopatines pueden ser más psicopatones. Claro, claro, porque es muy importante, efectivamente, Eduardo, es muy importante cuál es el lugar que ocupen en la jerarquía social. Es decir, lo que dice Luis es verdad desde el punto de vista del ciudadano corriente. Una persona que tenga un grado muy elevado de agresividad, de necesidad de estímulos, de necesidad de dominio para sustituir su ausencia de emociones, pues tiene más probabilidad de convertirse en un gran asesino. Son los asesinos que él ha estudiado en su libro de Asesinos en Serie. Sí. Pero aquellas personas, como analizo también en mi libro, El psicópata, aquellas personas que pueden llegar a ocupar puestos altos en la jerarquía, por ejemplo, del ejército, de la policía, de la política, del mundo de las finanzas, pueden causar auténticos estragos. Por ejemplo, gente como Milosevic, como Saddam Hussein, probablemente sean personas con
un diagnóstico de psicopatía. Esta gente ha llevado la ruina, a la destrucción y a la muerte a millones de personas. Y en la historia tenemos casos así. Entonces, el psicópata integrado, en la medida en que controle su agresividad, si no es un estadista o alguien muy importante, es verdad que no matará, pero puede humillar, puede causar mucho mal. Destruir, puede... Y una cuestión muy importante es que, mientras que el asesino en serie al final es capturado después de haber matado un número determinado de personas, muchos de los abusadores de niños, de los maltratadores de mujeres, muchos de los que están cometiendo delitos ocultos que difícilmente salen a la luz, pueden probablemente tener una personalidad así. Oye, pero vamos a ver, porque a mí lo que me asombra de este tema es que lo que estáis sugiriendo es que las personas no son inherentemente buenas. O sea, vosotros lo que estáis diciendo es que hay unos personajes que no tienen conciencia ni compasión y que a lo mejor proceden de un ambiente familiar perfectamente estable, que no hay, que ni son pobres ni son, oye, de una raza maltratada. Exacto. Y luego me lo ponéis peor porque me estáis diciendo con Ger que no hay nada que hacer. O sea que a este señor que no tiene conciencia, que me oigan los funcionarios de las cárceles y de los ministerios y las familias anonadadas por este tema, que me oigan porque estáis diciendo que no hay manera de devolverle ni la conciencia ni la posibilidad de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Vamos a ver, yo creo, Eduard, que la ciencia ha demostrado hasta ahora sobradamente que el ser humano no nace ni bueno ni malo, nace con unas propensiones o unas tendencias que si no se canalizan bien pueden llegar a una agresividad y a un comportamiento explotador de los demás. Pero dado que podemos socializar, dado que podemos desarrollar una cultura, hemos creado una moral y una ética para regirnos, y los sentimientos podemos canalizarnos para fomentar ese potencial de solidaridad que también tiene el género humano. Ahora bien, los psicópatas representan el lado más oscuro del ser humano, puesto que estas personas, por las razones que sean, se revelan como necesariamente depredadores del resto de la especie. Es como una parte de nuestra naturaleza que no tiene esa capacidad de desarrollarse para la causa, digamos, del bien, de la solidaridad, de la compasión, etc. Y esto precisamente es por lo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe, sin ninguna duda. Puede estar, en la medida en que su ambiente le provea de las satisfacciones necesarias, puede estar integrado y no ser especialmente peligroso, si a través de sus actividades y de las relaciones que tiene, él se encuentra satisfecho. Pero ¿qué ocurre como los casos que Luis analiza? ¿Qué ocurre si necesita algo que no le da a su ambiente de relaciones normales? Entonces se convierte en un asesino, en un depredador. Puede matar, puede violar, puede actuar sistemáticamente, o bien, si él está integrado, puede utilizar su enorme poder para causar mucho mal en esas esferas del poder a la que antes hacía referencia. Luis, ¿y tenemos algún indicio, quiero decirte, porque los especialistas, los neurólogos, los psiquiatras forenses, vuestra comunidad me está diciendo esto no surge de pronto a los 18 años o a los 20 años. De pequeño, a una edad muy tierna, sí, ahí sale. Pero antes de decir tengo un niño psicópata, ¿hay algún trastorno? Estoy pensando ahora en el déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, sí, que me diga, oye, trátalo corriendo porque esto pudiera dar lugar más tarde a un psicópata. Sí, efectivamente. Se ve que ya desde la tierna infancia que un niño puede ser psicópata. Hay unos indicadores de riesgo, o factores de riesgo que pueden llevar a una persona luego a ser agresiva y conflictiva. Por ejemplo, los problemas en el parto, es decir, los partos con hipoxemia, con problemas de falta de oxígeno en el parto, los malos tratos infantiles, sobre todo, que generan
pues problemas de cortisona, hay un aumento de cortisona en la sangre. Un niño que hasta los 3 años ha sido maltratado por sus padres, este aumento de cortisona lesiona las neuronas. Y este niño seguramente tiene más dificultad para controlar los impulsos cuando sea mayor. Y también algunos niños presentan lo que tú has nombrado muy bien, Eduardo, que se llama trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que son niños muy inquietos, son niños que tienen mucho fracaso escolar, porque les cuesta mucho concentrarse, se están moviendo continuamente, están tocando las cosas de la escuela, robando objetos de los demás, etc. Entonces, estos niños tienen un cierto riesgo, no de ser psicópatas, sino de padecer con posterioridad un trastorno de personalidad, dentro de los muchos tipos de trastornos que hay. Pues permíteme, lo interesante y lo problemático con respecto a la psicopatía es que en efecto ha comentado muy bien Luis cómo determinadas lesiones neurológicas pueden desarrollar pues una incapacidad posterior para aprender las normas, para relacionarse adecuadamente con la gente, etc. Pero todas estas personas de las cuales nos ha hablado Bob Hare, lo que mostramos es que su cerebro funciona de una manera diferente, pero no sabemos por qué. Oye, y cuando no funciona, pasa lo que pasa y la genética nos da una clave para ver quién lo hizo, ¿no? Quién era el asesino, y es el experimento de hoy en redes. Desde los guisantes de Mendel, la genética ha evolucionado no solo para conocer los fundamentos de la herencia, sino porque puede establecer con precisión la identidad de una persona. Tanto es así que no se concibe ya la investigación criminal sin la genética forense. Gracias a los adelantos de la biología molecular, cuando en el escenario de un crimen se encuentran restos biológicos, como pueden ser sangre, semen, cabellos, se puede determinar si pertenecen o no a un sospechoso por comparación de fragmentos de ADN. Estamos en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona para estudiar el caso hipotético de una reyerta. Hemos recibido en el laboratorio una serie de muestras manchadas de sangre que pertenecen a una determinada persona. Pretendemos determinar si los restos de sangre que aparecen en esas prendas son de una determinada víctima relacionada con el asunto. Para ello procedemos a lo que es la extracción del ADN que se encuentra en esas manchas de sangre. Este proceso tiene por objeto fundamental liberar el ADN de esas manchas de sangre. Posteriormente, una vez que tenemos ese ADN liberado, lo que intentamos es amplificar, multiplicar ese ADN. Esto es fundamental porque la mayor parte de las muestras en el laboratorio forense vienen una cantidad de ADN muy pequeñas. Por lo tanto, necesitamos multiplicar, amplificar ese ADN. Para ello utilizamos una herramienta fundamental también en la biología molecular, que es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es básicamente un proceso que realiza miles de copias de ADN. Ahora bien, no copia más que los fragmentos específicos y concretos que interesan al investigador. En este caso, se van a multiplicar y secuenciar para ser comparadas 17 variables genéticas de la muestra inicial de sangre con la de la víctima. Una vez que tenemos este resultado, se trata de comparar ese perfil genético de esa mancha de sangre con la muestra de referencia, la muestra de la víctima. Si existe una coincidencia, lo valoraremos estadísticamente. Si no existe coincidencia en esos dos perfiles, daremos una exclusión. En este caso, la sangre extraída de las prendas recibidas coincide con la sangre de la víctima. A partir de ahí, con esta coincidencia de perfiles genéticos, será el juez quien decida si el portador de la ropa es inocente o culpable. Seguimos en redes de un tema terrible hoy, que es el de los psicópatas, ¿no? Y no hemos tocado todavía un tema angustioso, que es qué pasa en los tribunales con unos personajes que, como decía Vicente, no está claro que tengan una lesión que les haga, que explique su comportamiento. ¿Qué hacen los jueces? Yo tengo entendido que en Estados Unidos, si te declaran psicópata, si gente como vosotros allí decís es un psicópata claro, lo tiene mal desde el punto de vista de libertad condicional o de soltarle, ¿no? Y lo tiene mal en cuanto a programas, porque Hare, una de las cosas terroríficas que me dijo, es que los programas de educación
que se dan a los psicópatas muchas veces es peor si es un programa convencional, porque en realidad le enseña, le descubre más maneras de hacer mal, ¿no? En España, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los jueces? Pues tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado siempre que el psicópata era imputable, es decir, que el psicópata era responsable de sus actos. Porque de hecho el psicópata cuando actúa, cuando comete un hecho delictivo, lo hace con pleno conocimiento y con plena voluntad. Es decir, sabe lo que hace, porque además es muy inteligente, y sabe por qué lo hace. Esto lo diferencia del psicótico. El psicótico es el individuo que está fuera de sí, el individuo que ha perdido el sentido de la realidad. Este no, el psicótico, el enfermo mental, este sería inimputable. Pero el psicópata generalmente es condenado. Es condenado porque se considera que actúa con pleno conocimiento y con buena voluntad. Ahora bien, los jueces, por supuesto que saben que los psicópatas son enfermos. Lo saben y muchas veces ya hay alguna sentencia que considera que al psicópata se le aplica lo que se llama atenuante analógica, que es una pequeña atenuante, que baja muy poquito la pena, pero permite aplicar lo que se llama una medida de seguridad. Es decir, permite considerar que este psicópata es susceptible de un tratamiento y por tanto pues se puede hacer algo con esta persona. Oye, con tus asesinos en serie, algunos de los cuales son psicópatas, no todos, ni mucho menos, ¿recuerdas el caso de uno que era psicópata? O que vosotros declararíais es un psicópata, ¿y qué le pasó por ser psicópata? Sí. Por ejemplo, pues un psicópata puro de este libro pues sería un individuo que mató, por ejemplo, al dueño del local donde tenía un negocio para no tener que pagar el dinero. Después mató, al cabo de un tiempo, mató a un inspector del trabajo porque le reclamaban las nóminas de la Seguridad Social. Poco después mató a su pareja, la tiró desde un balcón, simulando un suicidio, pues porque no le interesaba seguir más con esta chica. Es decir, el psicópata cuando mata lo hace simplemente para conseguir un bien lucrativo. Lo hace por egocentrismo. ¿Y el juez qué hizo? ¿O los tribunales? Quiero decirte, ¿lo consideraron un atenuante, un agravante, el que era psicópata? Bueno, ¿no lo dejaron...? Este caso fue un caso muy atípico porque, no sé, las pruebas no estaban bien hechas, hay que repetir el juicio, pero luego murió, este individuo murió porque fue asesinado después el propio psicópata. Pero en general los jueces los condenan. Claro, lo condenan, pero es una forma, la condena es para proteger a la sociedad. Porque claro, si nosotros, por ejemplo, fuéramos a la cárcel y consideráramos a los psicópatas enfermos y abriéramos las puertas de la cárcel, entonces se generaría una gran inseguridad ciudadana. Y entonces, como forma de protección de la sociedad, los jueces lo único remedio que tienen es pues considerar imputables a los psicópatas. El concepto de enfermedad es un concepto un poco complejo porque la cuestión con el psicópata no es que, a diferencia del psicótico, por ejemplo, un esquizofrénico, él pierde contacto con la realidad. Es decir, él es plenamente consciente de lo que hace, él quiere hacer lo que sus actos demuestran, solo que no le importa. Es decir, así como una persona con una esquizofrenia, una psicosis, pierde su sentido de la realidad y por consiguiente la diferencia entre el bien y el mal de algún modo desaparece, el psicópata, sin embargo, es plenamente consciente, sabe que lo que está haciendo es un delito, que es moralmente equivocado, pero eso a él no le importa, no le concierne. Entonces, claro, el concepto de enfermedad tradicionalmente se entiende como aquella persona que es, digamos, incapaz de controlar y de ser consciente de sus actos. Y en el psicópata, sin embargo, lo es. Bueno, y los hay que son o han sido muy famosos, psicópatas famosos. En el siglo XV, el príncipe rumano Vlad el Empalador, origen del personaje literario de Drácula, empaló a 100.000 personas en 6 años. Enemigos turcos, adversarios políticos o simples súbditos cuya conducta desaprobaba. Esta gran impunidad de la que disfrutaban los nobles permitió a la condesa húngara Elizabeth Bathory torturar y asesinar a 650 muchachas, en cuya sangre se bañaba para conservar su juventud. Como Vlad, Bathory era una verdadera psicópata, incapaz de sentir remordimientos ante su conducta. Ambos alimentaron la leyenda de los vampiros. El mito de los hombres lobo también se ha nutrido de asesinos sin conciencia. En el siglo XVI, 2 casos pasaron a la historia. Gilles Garnier y Peter Stube asaltaron a niños por los caminos de Francia y Alemania y los devoraban. Uno de ellos incluso llegó a matar a su propio hijo y comerse su cerebro.
Ya en el siglo XX se han registrado casos similares. Durante la Segunda Guerra Mundial y en medio del caos urbano de Berlín, Georg Grossmann mató a más de 50 mujeres para vender su carne por las calles de la ciudad. Fritz Haarmann tuvo la misma idea, pero se inclinó más por los hombres, con los que mientras eran mordidos en la yugular, alcanzaba el orgasmo. Pero no todos los asesinos múltiples han sido tan sangrientos. Las mujeres suelen ser más refinadas. Existen numerosos casos de criadas y enfermeras aficionadas al veneno, capaces de asesinar a familias enteras bien por quedarse con sus posesiones o por el misterioso placer de matar. Algunas incluso llegaron a acabar con sus propios hijos para cobrar sus seguros. La más célebre fue Louise Pitt, llamada la Duquesa de la Muerte, que además de matar a 2 de sus maridos, fue capaz de inducir al suicidio a 4 hombres perdidamente enamorados de ella. Pero sin duda los más célebres psicópatas están relacionados con crímenes sexuales. Jack el Destripador es el más conocido de todos, pero los ha habido mucho más prolíficos. En los años 70, Ted Bundy, el atractivo y culto universitario, violó y asesinó a 28 chicas antes de ser atrapado. Y John Wayne Gacy, que ejercía de payaso en fiestas para niños, torturó y mató a 33 chicos en el sótano de su casa. En Sudamérica, Pedro Alonso López llegó a violar y estrangular a más de 300 niñas. Las razones que se esconden detrás de estos instintos pueden ser muy variadas. Heinrich Pommerenke, tras ver la película Los 10 Mandamientos, sintió un impulso irrefrenable que le hizo atacar a más de 15 mujeres en solo un año. Y Charles Manson creyó leer en el disco White Album de los Beatles un mensaje apocalíptico que le impulsó a matar. A veces la soledad puede despertar ciertas mentes enfermas. Es el caso de Jeffrey Dahmer, el famoso carnicero de Milwaukee. Según su propia confesión, la falta de compañía le impulsó a coleccionar partes de sus víctimas para no sentirse tan solo. Para el psicópata, cualquier motivo es bueno para matar. Psicópatas famosos, yo sé que no acaban de tragar como yo, que no se puede hacer nada. Bueno, digamos que especialistas como Hare dicen, yo no puedo devolver la conciencia al que no la tiene. ¿Qué más? Yo no puedo hacer que este señor sea compasivo y entienda el sufrimiento de los demás, se ponga en su sitio. Pero, dice el propio Hare, estamos empezando a poder tratar el comportamiento o digamos, manifestaciones como la irritabilidad, ¿qué más? La impulsividad. Sí. Sobre esto podemos hacer algo, Luis, sí. Pero algo bueno, como yo diría que en los últimos años se están abriendo unos caminos interesantes en el tratamiento de la psicopatía. Uno es conductual y otro es farmacológico. Un tratamiento conductual, no sé si estás de acuerdo tú en esto, Vicente, pero que se está utilizando en Estados Unidos, es la disciplina, las técnicas de disciplina. Aunque esta disciplina está un poco pasado de moda a nivel docente, sí. No se ha visto que niños, delincuentes jóvenes, que se someten a un campamento de verano muy duro, que dura 6 meses, o sea, un campamento que dura mucho tiempo, no solamente es de verano, pero a un sistema de disciplina muy férreo, pues se ha visto que incluso un 70% de estos delincuentes habituales, cuando están sometidos a este régimen férreo de disciplina, dejan de delinquir. Y luego también se están empezando a investigar fármacos que pueden mejorar la conducta impulsiva, la conducta desadaptativa. Lógicamente no curan la psicopatía, pero son un tratamiento sintomático. Entonces, dentro de estos fármacos están los medicamentos que se dan para la esquizofrenia, los antipsicóticos, pero que se dan a dosis pequeñas. Medicamentos como la risperidona, la olanzapina, etcétera, se dan a dosis pequeñas. También se utilizan algunos medicamentos antiepilépticos, como carbamazepina, gabapentina, etcétera. Son medicamentos que pueden mejorar la impulsividad, o sea, pero no curar. La cuestión es, la psicopatía tiene dos grandes componentes. Un componente que tiene que ver más con la personalidad básica, que tiene que ver con las emociones, la conciencia, la insensibilidad ante las emociones, etcétera, y un componente conductual. Hare y la investigación actual lo que dice es, no podemos cambiar la personalidad básica de un psicópata. Si no tiene conciencia no la va a tener, si no puede sentir emociones humanas básicas no las va a tener. Pero lo que sí que podemos hacer es ayudarle a que se controle. Lo que sí que podemos hacer es que él, de una manera egoísta, piense, a mí me conviene seguir delinquiendo, seguir cometiendo delitos, siendo una persona muy violenta o no. Entonces,
la investigación actual lo que dice es, vamos a enseñarle no a que sea una mejor persona de fondo, pero sí una persona que egoístamente le interese cumplir con la ley y no delinquir. Esta es un poco la idea. Pero claro, con los delincuentes que son ya actuales. Pero mucho más importante es qué hacer precisamente desde el punto de vista de la prevención más primaria, para evitar que haya sujetos que ese potencial que puedan tener de violencia de manera, vamos a llamarlo, innata o heredada, no se concrete. Yo creo que eso puede tener mucho más interés que lo que podemos hacer ya con un señor de 18, de 20 o de 30 años que ha desarrollado un potencial ya muy fuerte. El problema sigue siendo el de los psicópatas que no han tenido un entorno familiar inestable, por ejemplo, sino que lo han tenido perfectamente estable. Y aquí ni tus fármacos, ni... No. Y estamos realmente muy... Sí, exactamente. Muy al correcto. pairo, para ese tipo de psicópata integrado, que yo llamo integrado, que no desarrolla una gran agresividad, una gran violencia desde el punto de vista criminal, penal, que llama la atención de la policía, que lo encierran en la cárcel, que luego va Luis a examinarlo, etcétera. Para esos psicópatas lo único que podemos hacer es conocimiento del problema, divulgación del trastorno. Por ejemplo, una vez que apareció algunos libros, entre ellos el mío, mucha gente se pone en contacto conmigo y me dice, oye, yo he vivido este caso. Estás describiendo a sujetos por los que yo he estado pasando experiencias durante muchos años. Ocurre como otros trastornos que no se conocen. Sin embargo, el psicópata, vuelvo a repetir, es el ser humano más peligroso que existe, porque es la única persona a la que no le importa en absoluto considerarte como un ser humano. Él te va a tratar como un medio. Te va a tratar como un medio. Eduardo, me gustaría incidir en un tema muy importante de la prevención de la psicopatía, que creo que es un tema importante, sobre todo en ello de los educadores en la escuela, y es que la escuela nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero cosas de tipo competitivo, a ser los mejores, a ser los más guapos, a ser los más ricos, pero se han perdido los valores humanos en la escuela. Entonces se está viendo, por ejemplo, en nuestro país hay un incremento espectacular del tema de asesinos en serie, que el asesino en serie sería la máxima expresión de la psicopatía. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esto? Pues sobre todo se podría prevenir que en la escuela se enseñen valores humanos, es decir, a ser solidario, a ser persona, pero no a ser el número uno, ni a ser el mejor. Es decir, nuestra sociedad... Pero el psicópata, eso s'enfix, como dicen los franceses. Esto agrava, yo diría que la sociedad competitiva agrava la psicopatía. Claro, yo creo que efectivamente lo que está comentando Luis es que una sociedad que exalta los valores de la psicopatía facilita el que la tendencia a la psicopatía se desarrolle y tenga un mayor caldo de cultivo. Oye, a lo mejor resulta que el mayor descubrimiento de la historia, el tema de la cuestión, que tenemos abierto en redes y que vamos a concluir ya la próxima semana y para pasar a otro concurso, a lo mejor será el día en que los neurólogos, los neurocientíficos nos descubran por qué estalla en edades tan tiernas la psicopatía y qué es lo que se podría hacer, si se puede hacer algo. Yo qué sé, tenemos cantidades de propuestas, nos damos de tiempo esta semana y la siguiente para que personas como Sergio García Villamor, de donde es, de Vitoria, que nos explica muy bien, razonado, por qué el fuego fue uno de los grandes inventos. Pero les dejamos una semana de plazo para que nos sigan mandando sus maravillosas ideas sobre cuál ha sido el mayor invento de la evolución de la especie humana. Y con esto les dejamos hasta la próxima semana.